Muy buenos días. En el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el expansionismo de Estados Unidos y de Gran Bretaña en América Latina en los años comprendidos entre 1824 y 1860. En el día de hoy, pues yo tengo como invitado especial un queridísimo amigo con el que voy a compartir puntos importantes acerca de el capítulo 7 del libro de las relaciones de Estados Unidos y Panamá. Eh, y con ello, pues le cedo la palabra a mi acompañante del día de hoy. Muy buenos días, soy el estudiante Edgar Valdés eh, de la Universidad Tecnológica de Panamá y vengo a acompañar a mi compañera y hablarles sobre el tema de la expansión de Estados Unidos y de Gran Bretaña en América Latina. Bien, estaremos hablando sobre lo que es el libro de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, que trata sobre la historia del canal interoceánico desde el siglo XVI hasta 1903. Específicamente vamos a hablar acerca del capítulo 7, que trata sobre lo que es el expansionismo de Estados Unidos y de Gran Bretaña a América Latina, como lo mencioné anteriormente. Y pues este libro cabe destacar que es de los autores conocidos como Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizur. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de lo que era el bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 a 1845, es decir, como ahora una orientación del contexto de Estados Unidos durante estos tiempos. Estas dos décadas de la historia de los Estados Unidos se caracterizaron por el extraordinario desarrollo que alcanzó la nación de los órdenes, así como por el nuevo auge que cobró la emigración hacia el oeste. Sin embargo, también fueron evidentes los signos de grave crisis financiera que afectó al país hacia mediados de la década del 30, así como a las insalvables diferencias entre lo que era el estado del norte y el estado del sur, que adquirieron diversas manifestaciones por estos años y que finalmente desembocaron en lo que fue la guerra civil de la década del 60. Continuando con lo que dice la compañera, este frenesí de actividad política que dividía a la nación en dos grupos políticos activos y antagónicos, exacerbado después de la creación del sistema bipartidista, llevó a Alexis de Tocqueville en 1835 a escribir que, en cuanto se pone en pie en suelo americano, queda uno asombrado por una especie de tumulto. Casi el único placer que conoce el norteamericano consiste en tomar parte en el gobierno y discutir sus medidas. Para Jackson, los indígenas no representaban más que un obstáculo para el progreso de los blancos. Por tanto, no fue extraño que en 1830 se aprobara la ley de la remoción indígena, con el fin de desplazarlo hacia el oeste del río Mississippi. Bien, hablemos de James Ball y el destino manifiesto. Bajo la presidencia de James Ball, que fue desde el periodo de 1845 a 1849, el expansionismo territorial de Estados Unidos llegó a su máximo apogeo. A fin de ponerle freno a las pretensiones de Inglaterra y Francia en el continente americano, concretamente en Oregón, California y Texas, lugares donde Estados Unidos tenía intereses específicos en su primer mensaje al Congreso en diciembre de 1845. Paul reinterpretó la doctrina Monroe. A la vez, él fue el principal exponente del destino manifiesto que justificó la sed de tierra con fundamentos místicos, religiosos y étnicos, arrogándose que los Estados Unidos tenían un papel de pueblo escogido por la divina providencia para llevar a la civilización a las naciones atrasadas. Tenemos lo que es la reinterpretación de la doctrina Monroe. Y empezamos diciendo que el creciente expansionismo territorial de Estados Unidos desde el siglo XIX a costa de Francia y España encontró su máximo dirigente en la figura del presidente James Ball, antes mencionado, quien asumió el poder en marzo de 1845.
Paul recordó que el gobierno norteamericano jamás se había inmiscuido en los asuntos del viejo mundo y por lo tanto tenía derecho a reclamar que el continente americano quedara igualmente eximido de toda intervención europea. Él puntualizó que las naciones de América eran tan independientes y soberanas como las de Europa y gozaban de los mismos derechos, libres de toda interferencia europea para hacer la guerra, concertar la paz y regir sus asuntos internos. Paul advirtió: se representan los derechos existentes de toda nación europea, pero tanto nuestra seguridad como nuestros intereses exigen que la protección de nuestras leyes se extenderá sobre todo nuestros límites territoriales, y que proclamemos claramente ante el mundo que, en virtud de nuestra política oficial, en el futuro no se podrá implantar ni establecer como nuestro consentimiento en ninguna parte del continente norteamericano colonia o dominio europeo alguno. Hablemos un poco de las ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Ciertamente el interés de Estados Unidos por Cuba se evidenció desde muy temprano. En 1805, Thomas Jefferson sostenía que Cuba era necesaria para la defensa de Luisiana y el principal comercio de Estados Unidos en el Caribe era con esta isla. Durante la segunda década del siglo, no resulta extraño que en 1823 John Quincy Adams aseverara que su anexión era indispensable para la perduración e integración de la misma Unión. La rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pese a la promulgación de la doctrina Monroe durante los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones imperialistas de la Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos, en particular Argentina, México y la Nueva Granada. Mientras tanto, la agresiva presencia británica en Centroamérica y el Istmo de Panamá ampararon los supuestos derechos posesorios del rey Mosquito, lo que hizo que la República de Colombia primero y la Nueva Granada después adoptaran medidas para salvaguardar sus intereses en las costas mosquitias y en Bocas del Toro. La influencia política de la Gran Bretaña en Panamá quedó en evidencia cuando en septiembre de 1830 se descubrió un complot urdido por algunos notables citadinos tendiente a anexar al istmo aquella potencia, lo cual constituyó uno de los motivos que llevó a José Domingo de Espinar a efectuar nuestro segundo movimiento separatista de Colombia. Sería importante recalcar que después de las múltiples gestiones del gobierno neogranadino para lograr una garantía internacional de neutralización del Istmo de Panamá, en la que participaron Estados Unidos, Francia e Inglaterra, los temores ante el expansionismo de la última potencia, que es Gran Bretaña, lo llevaron a concretar con su homólogo estadounidense el Tratado Mañarino-Pitlack, que colocó al territorio panameño bajo la protección estadounidense. Sin embargo, al agudizarse las pugnas entre Estados Unidos y Gran Bretaña en Centroamérica, le fue preciso establecer una solución de compromiso por medio del Tratado Clayton-Bulwer de 1850, que ambas partes incumplieron en los años subsiguientes. La presencia inglesa en la costa de Mosquitos y Bocas del Toro. La presencia inglesa en Centroamérica, que se remontaba a principios del siglo XVII, logró consolidarse durante la siguiente centuria, principalmente en Belice y en la denominada Costa de Mosquitia, comprendida entre el Cabo Gracias a Dios y Bluefields, que luego se extendió al río San Juan al norte de Nicaragua e incluso hasta el río Chagres en el Istmo de Panamá. Hablemos un poco de lo que fue el predominio político comercial inglés en Colombia y Panamá. Con respecto al expansionismo británico, los temores del gobierno estadounidense no carecían de fundamento y en las décadas posteriores a la rivalidad entre las dos naciones anglosajonas fue en aumento. En el caso de Colombia y el Istmo de Panamá se manifestó en pugnas de carácter comercial,
Importa recordar que a principios de octubre de lo que fue 1824, la República Sudamericana concertó con Estados Unidos un tratado de amistad, de comercio y navegación que también era conocido como el Tratado Wall-Anderson. También cabe mencionar que desde los primeros años de la Unión a Colombia, los ismeños abogaron para que Panamá se convirtiera en un país anseático bajo el amparo de las principales naciones marítimas y comerciales de la época. Estrechamente vinculado con este objetivo estaba el proyecto de la construcción de una ruta interoceánica acuática, terrestre o mixta. MacGregor, por su parte, opinaba que lo único que podía sacar al hilo del atraso en que se encontraba era la apertura de la intercomunicación entre los dos océanos. Ahora tenemos lo que es el incidente Russell. Y dice que a principios de 1836 y hasta entonces buenas relaciones existían entre Gran Bretaña y la Nueva Granada, las cuales sufrieron un gran deterioro a raíz del incidente Russell, que puso en evidencia la prepotencia del gobierno de Londres cuando surgían conflictos con las repúblicas del continente americano que afectaban sus intereses. Esta fue una riña personal del cónsul inglés Joseph Russell con el comerciante ismeño Justo Paredes en la ciudad de Panamá. Esto dio lugar a una trifulca en la que ambos resultaron heridos, sobre todo el primero, que recibió un bastonazo del juez cantonal Juan Antonio Díez. Y como Russell fue el agresor inicial de esto, se le encarceló y el archivo consular fue cerrado. Finalmente, la acción intimidadora del imperialismo británico contra la Nueva Granada se suspendió después que Russell fue puesto en libertad y el gobierno de Santander convino en pagar la suma de 5.000 pesos como compensación de esto. Ahora hablemos del acercamiento momentáneo de la Nueva Granada y Gran Bretaña, pese a las tantas dificultades que éstas tenían y los grandes enfrentamientos que éstas tenían. Las relaciones entre la Nueva Granada y Gran Bretaña habían dado un nuevo giro cuando esta potencia durante la Guerra Civil de 1839 y 1841 brindó su apoyo al gobierno de José Ignacio Márquez contra los rebeldes en la costa atlántica e incluso el bergantín inglés Charybdis tuvo activa participación en la batalla naval de Cispatá. Es más, ante la anarquía que durante esos años amenazaba a la Nueva Granada, altos funcionarios de las administraciones de Herrán y Márquez acariciaron la idea de obtener el protectorado de Inglaterra y establecer una monarquía constitucional con el consentimiento del ministro británico de Bogotá. Ahora bien, hablemos sobre la búsqueda de la neutralidad del Istmo de Panamá. Hablando sobre la neutralidad del Istmo de Panamá, que adquiría mayor importancia estratégica y comercial como posible ruta de un canal interoceánico, la Nueva Granada buscó el respaldo internacional para mantener allí su soberanía. En este sentido, la opinión nacional, según el jurista colombiano Germán Cabeler, estaba dividida entre los que se inclinaban por un acercamiento con las potencias europeas a fin de contrarrestar el creciente poderío de Estados Unidos, y aquellos que eran partidarios de que esta nación fuese la encargada de salvaguardar el Istmo. Por otro lado, surge un nuevo deterioro de las relaciones entre la Nueva Granada y Gran Bretaña, que anteriormente habían tenido su momento de acercamiento. Esta tensa situación entre la Nueva Granada y Gran Bretaña se agravó aún más cuando esta última comunicó al gobierno de Bogotá que se había nombrado a Patrick Walker, residente en Mosquitia, como consejero del rey Mosquito, al cual se continuaría brindándole protección, y a la vez Londres protestó contra cualquier usurpación de la Nueva Granada sobre la costa de Mosquito y pidió entrar en una negociación acerca de los límites.
Por su parte, Gran Bretaña, con su agresiva actitud y sus miras imperialistas sobre Panamá, llevó a la Nueva Granada a buscar para el canal una garantía en los Estados Unidos que se representa en el Tratado Mallarino-Bitler. El 12 de diciembre de 1846, Estados Unidos y la Nueva Granada firmaron el Tratado General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, mejor conocido como Tratado Mallarino-Bitler. Mediante este pacto se concedió a Estados Unidos la abolición de todas las tarifas preferenciales en el comercio y la navegación que había solicitado 20 años. Se destaca el artículo 35 de este tratado, por medio del cual se estipuló que los ciudadanos, los buques y las mercancías de Estados Unidos disfrutarían en los puertos de Nueva Granada, incluyendo los del Istmo de Panamá, de todas las franquicias, los privilegios e inmunidades en lo relativo al comercio y la navegación en igualdad de condiciones que los ciudadanos neogranadinos, sus buques y mercancías. Tal importancia generó este tratado que a cambio de estos privilegios y facilidades los Estados Unidos garantizaba positiva y eficazmente a la Nueva Granada la perfecta neutralidad ya del mencionado istmo, con la mira de que en ningún tiempo existiendo este tratado no se ha interrumpido el libre tránsito de un mar a otro. Asimismo, garantizaban los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada tenía y poseía sobre aquel territorio. De este modo se estableció una alianza que dio lugar a diversas intervenciones militares de Estados Unidos en Panamá durante la segunda mitad del siglo XIX, solidificadas o no por el gobierno colombiano. Ahora hablaremos del Tratado Clayton-Butler y sus consecuencias inmediatas. Estados Unidos recién acaba de expandir su territorio a expensas de México mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo. No obstante, este tratado no prosperó porque fue repudiado por el gobierno de Nicaragua y ni siquiera llegó a considerarse en el Senado norteamericano. El resultado fue el Tratado Clayton-Butler del 19 de abril de 1850, por medio del cual determinaron sus miras e intenciones respecto de cualquier medio de comunicación por un canal para buques que se construyeran entre el Atlántico y el Pacífico por la ruta del río San Juan y los lagos Managua y Nicaragua. Aunque este pacto representó un entendimiento que por un lado le ponía freno al expansionismo y colonialismo inglés en Centroamérica, también representaba un inconveniente para el destino manifiesto de Estados Unidos en el área y un sacrificio a la doctrina Monroe. Es más, ello no significó que ambas partes contratantes lo cumplieran en plenitud. Por último, hablaremos de lo que fue el filibusterismo, que fue otra fase del destino manifiesto. Sin duda alguna, el filibusterismo constituyó otra de las fases del destino manifiesto durante los años comprendidos entre 1850 a 1860, y consistía en la acción emprendida por grupos de soldados o de fortuna estadounidense y de otras nacionalidades para apoderarse de territorios de algunos países hispanoamericanos, proclamándolos independientes y luego, si era posible, anexarlos a Estados Unidos. Además de que en sus propósitos estaba la expansión del régimen esclavista. Hay que recalcar una mención especial a la fallida incursión del más famoso filibustero de todos estos, conocido como William Walker, el cual hizo una expedición en lo que era Baja California y Sonora entre 1853 y 1854. Al igual que en la que realizó en Nicaragua al año siguiente, donde logró imponerse y ocupar la presidencia de la República. Si bien el célebre filibustero antes mencionado fue fusilado el 12 de septiembre de 1860, y de esta manera se cerró otro capítulo del destino manifiesto en Centroamérica, cuya regeneración de aquella era la mezcolanza de razas y americanización, especialmente lo que era el expansionismo a través de todo lo que era América Latina.
Y bien, esto ha sido todo acerca de lo que era el expansionismo de Gran Bretaña y Estados Unidos, específicamente en América Latina. Espero que les haya gustado y que tomen mucha importancia en leer los libros de historia y conocer más acerca de, de la historia y específicamente conocer más acerca de todo lo que fue el expansionismo de Estados Unidos, que no solo abarcó Centroamérica, aunque eran los puntos eh, en los cuales ellos tenían muchas más miras, específicamente también lo que era el Istmo de Panamá. Muchas gracias. Gracias.